Hola, bienvenidos a esta primera sesión del primer promedio. Esta vez vamos a ver la comunicación como proceso. Vamos a recordar qué es la comunicación. Recordemos, chicos, que todo comunica. Comunica mi postura, comunica mi tono de voz, comunica mis gestos, el lenguaje de mis manos. Bien, vamos a pasar entonces un poquito a recordar qué es la comunicación. Para esto tendremos en cuenta elementos de la comunicación: comunicación verbal y no verbal, y funciones del lenguaje. Muy bien, vamos a empezar por los elementos de la comunicación. Recordamos todos que es el emisor uno de los primeros y el más importante, porque es el que inicia este proceso de intercambio de conocimientos, de información, de buscar también una reacción hacia los demás. Recordemos que uno de los objetivos de comunicar es también generar una reacción en las personas o en una audiencia. Muy bien, o generar un cambio también. El receptor es quien recibe, pero recordemos que aquí hay un intercambio de roles, ¿no? Y ahí es donde nace nuestra retroalimentación, ¿bien? Y lo que hace, evidentemente, algo rico en la comunicación. Vemos el tercer elemento, pues el mensaje, ¿bien? Recordemos también o tengamos en cuenta que cuanto más utilicemos la simpleza en la comunicación, más efectiva se haría nuestra comunicación, ¿bien? Cuando utilizamos recursos, cuando utilizamos formas innovadoras, va a depender mucho a qué público nos vamos a situar. Bien, vamos a ver un poco más los ejemplos. Si vemos el ejemplo concreto, yo sería entonces el emisor, ustedes los receptores. Bien, nuestro mensaje, evidentemente, esta clase. Vamos a ver el cuarto elemento, vendría a ser el canal, que es el conducto físico, ¿no? Por el cual se transmite el mensaje. Esta vez estamos usando la plataforma virtual, ¿no? Estás tú conectándote al Moodle y me estás viendo estos videos y todos estos recursos innovadores que estamos preparando todo el equipo para que llegue a ti, ¿bien? Entonces, el canal va a ser ese conducto y nuestro canal vendría a ser, ya sea, bueno, es un canal audiovisual, me estás viendo, me estás escuchando, pero sería la conexión de internet que vendría a ser en este caso nuestro canal, ¿bien? Para nuestra clase. Seguimos con el quinto, el código, ¿bien? Nuestro idioma, el castellano, el español, ¿bien? Pero también recordemos que hay otros tipos de códigos. Por ejemplo, el código a ser este, ¿no? El que utilizan los deportistas, etcétera, ¿bien? Nuestro famoso like, ¿no? El que impera en todas nuestras comunicaciones a través de las redes sociales. Entonces, encontramos que hay diversos códigos, además de los idiomas que tenemos, ¿bien? Tenemos el sexto, el contexto, pues se habla que toda comunicación está dentro en contexto. Siempre nos mantenemos dentro de esta situación, una coyuntura, ¿bien? Entonces, en esta coyuntura podríamos decir que nuestro contexto, evidentemente, es un contexto académico, didáctico, ¿no? En el cual llegamos a ustedes y en que se trata de, evidentemente, se encuentran todos los elementos, ¿bien? Vamos a pasar entonces, chicos, a este cuadro bastante revelador, el que nos dice que la comunicación más importante o tal vez la que más en un tema de porcentaje, esto lo dicen los especialistas, se pueda dar, es la comunicación del lenguaje corporal. A través de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Estamos nosotros demostrando nuestra seguridad, estamos demostrando de repente un poquito de soberbia al elevar un poco el mentón, por ejemplo. Al manejar las manos también estamos siendo inclusive más didácticos, ¿bien? Al tener o al prestar un poco más, llevar el mentón hacia adelante, también estamos dando un poquito de más atención, me está interesando lo que me quieres contar, ¿bien? Todo pertenece a un lenguaje no verbal, si te das cuenta. El tono de voz, la forma que yo tengo de comunicarme o hacer hincapié en algunas palabras también hace demostrar una especie de lenguaje que está dentro ya de estos lenguajes que también vienen a ser los gestos. En un segundo punto tenemos un 38% del lenguaje que es gestual, gestos, ¿bien? Nuestros gestos. Si se dan cuenta, por más que nosotros viajemos a la India, por más que viajemos a África y lleguemos a estos lugares, a estas tribus, a estas poblaciones o comunidades que todavía están lejos de la civilización, vamos a encontrar los mismos gestos de alegría, de tristeza, ¿no es cierto?, de preocupación, al igual que Occidente. Entonces, se habla que el lenguaje de los gestos también está en un segundo puesto con un 38%. El lenguaje corporal es
el lenguaje de un 55%. Y solamente observen ustedes un 7% de nuestro lenguaje verbal. Entonces, te hago la pregunta, ¿cuál sería entonces esa cohesión, esa coherencia que debería haber en nuestra comunicación? Es que todo lo que estemos diciendo en nuestro cuerpo y en nuestros gestos sea de la misma manera, guarde la coherencia para su mayor efectividad. Muy bien, vamos a pasar y vemos pues ahí los niños, vemos ahí a la pareja discutiendo, ¿no? Es un lenguaje un poco tenso. Muy bien, pasamos. Funciones del lenguaje. Vamos a hacer este repaso, chicos. Vamos a ver la función representativa, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la función representativa? Nos habla de que el emisor transmite un mensaje de manera objetiva, sin valoraciones, sin hacer juicios, ¿bien? Entonces te doy una información puntual, como por ejemplo, el ejemplo lo dice, ¿no? La capital de Loreto es Iquitos, ¿bien? Normalmente esta función la tienen los medios de comunicación, los medios de información, los noticieros, ¿bien? Manejan puntualmente, ¿no? Un lenguaje informativo. Luego vemos en una segunda la función expresiva. Nos va a hablar evidentemente de las expresiones, de nuestras emociones. Cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos furiosos, ¿no? Ahí vemos también en el tráfico de Lima muchos de esos ejemplos a tener en cuenta. Bien, función apelativa. Aquí a veces genera un poquito. Esto es cuando el emisor busca influir en un cambio de conducta hacia el receptor. Por ejemplo, cuando un policía nos pide pues, los documentos, ¿bien? Cuando nuestros padres en algún momento, cuando fuimos chicos, nos dijeron, saluda, guarda silencio. O cuando también estamos en unos lugares donde no podemos hablar muy alto, ¿no? Las señales de silencio. Eso influye en la función apelativa. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapo. Pues en una cuarta tenemos a la fática. ¿Qué es la función fática? La función fática nos va a ayudar, bien, a comprobar si el mensaje está llegando. Nos ha pasado, por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono, ¿sí? ¿Me escuchaste? Estás dando, por ejemplo, una dirección, un teléfono, algún dato para anotar, ¿no? Lo dices, una cuenta bancaria, ¿sí? ¿Me escuchaste? Sí, repite, ¿no? Y te dan de nuevo el teléfono, te dan de nuevo los números. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con comprobar, ¿no? Si llegó ese mensaje. Entonces, se puede utilizar, ¿no? Y se puede también finalizar la comunicación con la función fática. Vamos a hablar de la poética, que es una de mis favoritas, ¿sí? Aquí encontramos que evidentemente esta función busca embellecer el lenguaje, ¿no? Y aquí tenemos a nuestros amigos los publicistas también embelleciendo. ¿Por qué? Porque recordemos todos que lo que queremos es, ¿no es cierto?, generar un cambio, emocionar. Por eso se habla mucho del neuromarketing. Voy hacia tus emociones para encontrar una respuesta y evidentemente pues una respuesta de compra o una fidelización. Entonces, esa función también es de los cuentos. Yo te cuento un cuento, te puedo contar incluso una anécdota mía, ¿no? Algo que me pasó de una manera graciosa para que nos riamos los dos. Te puedo contar algo, no sé, algo con mucha pena y también emocionarte por eso. Entonces, va a depender mucho también de la retórica, de las palabras que utilicen, ¿bien? Entonces, es una función principal de los poemas, de los cuentos. Ahí vemos un poquito ese lenguaje adornado, ¿bien? La última, la metalingüística. ¿Qué estamos hablando de la metalingüística? Es cuando el emisor utiliza un código para hablar. En este caso, por ejemplo, vendría a ser nuestra lengua castellana. Si yo me pongo muy refinada, podría hablarte de la semántica, de la morfología, de la metacomunicación. Estas cosas, estos atributos pertenecen a lo metalingüístico, va más allá, ¿no? El prefijo meta habla de algo mucho más integrativo, ¿no? Mucho más expansivo, ¿bien? Entonces, vamos a continuar. Esto vendría a ser todo por hoy. Esto es la primera sesión del curso. Nos vamos a ver pronto. Muchas gracias.